Felicidades a todas las mamás, qué grato. La mamá es un eje central en el hogar, pero la maternidad no define solo a una mamá. La biología es el principio, pero la maternidad es la decisión de continuar, de permanecer y de cumplir su llamado, su propósito. La maternidad entonces es una serie de características que definen a una mamá. Y eso es algo que el día de hoy, permíteme compartir. Voy a interrumpir la serie que tenía acerca de, mientras me ponen una mejor voz, vamos a tener, gracias. Y voy a interrumpir la serie que estábamos hablando para una semana antes del Calvario. Y aprovechar este tema porque la familia es el centro del ataque a nivel mundial. Y parece que la familia se ha convertido en el enemigo público número uno, tratando de retirar el modelo que Dios ha creado, de colocar una nueva posición que, aunque respetamos la inclinación de toda persona, no la compartimos, porque la familia es el sustento y la base de una sociedad. Y hoy, cuando se celebra prácticamente en una gran cantidad de países el Día de la Madre, solo es porque podemos decir que el modelo divino establecido por Dios sigue funcionando. No necesitamos un modelo nuevo. Y parte central de ese hogar es la entrega, la dedicación de la mujer como la de un padre también. Porque a veces exaltamos tanto a la mamá que olvidamos al papá. Y debemos mantener siempre un balance. Y eso es necesario, que tú y yo tengamos un balance. Porque maximizamos en ocasiones alguna de las dos figuras y caemos en un conflicto porque minimizamos la otra parte. Así como honramos a la mamá, debemos honrar al papá. Y eso es algo que necesitamos. Por eso es que yo le decía a mi hermano el miércoles, el día de la oración, le decía a mi hermano, gracias a Dios que cayó en domingo el día de la mamá, porque si no se paraliza toda la ciudad, prácticamente todo el país. Y el día del padre, ¿verdad? Entonces, honremos. Y permíteme hablar hoy de una figura que a mí me impacta. Y me impactó demasiado porque de la figura que vamos a hablar no se tiene un registro de una palabra. No hizo un hecho histórico. No fue una profeta. No cambió a una nación. Y en ocasiones pensamos que se tiene que sobresalir en algo para estar en las páginas de la Biblia. Pero Dios elige a personajes que en ocasiones en el anonimato parecen inadvertidos, parecen lejos de la vista de los demás, pero están forjando a los héroes que estarán gobernando una futura nación. Y permíteme entonces, mientras buscas en tu Biblia, 2 de Samuel capítulo 2, versos 17 y 18, la maternidad entonces es una decisión consolidada en base a principios, a convicciones. Permíteme agregar, hoy se evade tanto por las circunstancias de nuestro entorno, pero la decisión de ser mamá no acepta circunstancias, adversidades y conflictos. No antepone intereses personales, no genera controversias por adjudicarle al medio ambiente circunstancias imposibles de superar para ser madre. De la que vamos a hablar hoy, tenía todo en contra. Escúchame bien, todo en contra. Nada a favor, excepto su fe, su confianza y sus principios emanados de que sus padres le enseñaron a quién adorar, en quién confiar y a quién honrar. Y este es uno de los eventos porque la vida en el hogar y
educación de los hijos, si le quitan un poquito lo grave, por favor. Si la educación de los hijos es un proceso, no es un evento. Y en ocasiones pretendemos creer que la educación de nuestros hijos solo va a ser por unos breves años, pero permíteme agregar, ser papá, ser mamá es de por vida. Nunca cesará tu labor, nunca cesará tu responsabilidad, aun cuando ya hicieron su hogar, empezaron su vida. Ser padres implica mantener siempre tu expectativa de saber quiénes son y cómo lo van a hacer, y siempre estar atentos. Acompáñame entonces, por favor, a 2 de Samuel capítulo 2, verso 17 y 18. ¿Te quieres poner de pie conmigo, por favor? Ya que vamos a estar sentados 2 horas. No. Dice esta palabra, hablando de un escenario para poder entrar y conocer quién es la persona con quien vamos a tratar. La batalla fue muy reñida aquel día. Abner y los hombres de Israel fueron vencidos, subraya esa frase, por los siervos de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. La vida nos dice, y la Biblia es la fuente principal para declarar que los padres son conocidos por la calidad de vida, conducta y logros de los hijos. En otras palabras, los hijos son nuestros representantes, quienes definen lo que los padres hicimos en su tiempo y su momento. Los hijos son el espejo innegable de lo que nosotros iniciamos como padres. Yo le decía a mi hija hace unos momentos que cuando somos padres primerizos tenemos muchos errores porque estamos aprendiendo la carrera, pero eso no implica seguir equivocándote de la misma manera toda la vida. Eso es muy distinto. Así que necesitamos entonces darnos cuenta que educar a nuestros hijos es un proceso, no un evento. Y eso requiere entonces una fe, una confianza y un manual capaz de superar tiempo, espacio, conducta, puntos geográficos y un ambiente social a nuestro entorno. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cuando yo leí por vez primera la palabra Sarbia, que tú acabas de leer, yo lo adjudiqué a un hombre. Pero no es un hombre. Y para una cultura como la hebrea en aquellos días, señalar, hablar y exaltar el nombre de una mujer era porque representaba una excelencia de mujer. Por lo general, siempre que vayas a escuchar Joab, Abisai y Asael, siempre vas a escuchar lo siguiente: hijos de Sarbia. Estos 3 hombres tuvieron el gran privilegio de contar con una mujer capaz de trascender la historia. Nunca se propuso esa mujer escribir páginas que hoy tú y yo estamos leyendo y darnos cuenta quién fue. Porque su propósito no era sobresalir, buscar reputación, buscar el aplauso, ser adulada. No, esa mujer tenía algo muy concreto, muy definido, y es lo que tenemos que hablar el día de hoy. Porque necesitamos forjar entonces una generación con altos ideales, con una responsabilidad, con una vida de compromiso, con una vida de entrega. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser quienes defiendan hoy lo que se está perdiendo. ¿Y cómo hacerlo? Y lo que me impacta de esta mujer, que en español llamamos Sarbia, pero ese no es su nombre. Lo que me impacta es los antecedentes que voy a mencionarte. Una mujer que no se embarcó en una guerra, que no levantó una espada, una mujer que no fue a buscar ayudas gubernamentales, una mujer que no aspiraba a la ayuda pública.
Y esto es lo importante. ¿Quién era esa mujer? Nosotros traducimos mal el nombre de ella. Es Zeruía. Escucha bien, lo vamos a ver aquí. El texto hebreo y aún en inglés dice Zeruía. Su nombre significa bálsamo. Qué buen nombre para una mamá. Bálsamo. Como la canción que estábamos escuchando, ¿no? Como los niños pueden advertir lo que se vive. Quien está ahí para amar, cuidar, proteger, reprender, disciplinar, exhortar. ¿Qué diferencia? Así que entonces, ¿qué hizo Zeruía? Mamá de 3 hombres que se consolidaron como héroes nacionales, escalaron las posiciones más elevadas dentro del contexto militar de los días del rey David. Estos hombres en sus acciones reflejaron la identidad de su mamá, su fe, su dedicación, su valor y su capacidad para enfrentar los retos. Recuerda, esta es una de las mujeres más impactantes en la Biblia, Zeruía o Zeruía. No se habla nada de ella. Y tener que investigar quién fue ella es lo que te lleva a alcanzar y asombrarte lo trascendente de una mujer que vivió en un clímax donde la guerra era el común denominador, donde la falta de empleo era una realidad, donde la estrechez financiera se había convertido en parte de su vida. Pero ¿cuál fue el antecedente de Zeruía para poder ubicarte? ¿Cómo es que a Dios le plació escribir ese nombre y dejarlo para las generaciones venideras? Recordarás aquella mujer que ungió con aceite a Jesús. Y cuando todos consideraban un desperdicio de dinero el haber colocado ese perfume de alto costo, Jesús dijo: déjala, porque está haciéndolo anticipándose a mi muerte y será escrito para el resto de los tiempos. Y precisamente Zeruía es una mujer así. Zeruía entonces es una mujer que vivió tiempos difíciles en su momento y circunstancias. Ella fue una madre viuda. Quedó viuda cuando sus 3 niños estaban jóvenes, o es decir, niños. Y ella tuvo que aprender a vivir en una sociedad donde las viudas no tenían derechos, donde no tenían ayudas, donde nadie se hacía cargo de ellas. Bueno, a esperar que se caliente el carro, mientras me caliento yo. Bien, ¿qué sucedió en su entorno? Su esposo muere y ella permanece como viuda joven, con 3 hijos. Aprendió a enfrentar una pérdida de alto valor en su vida. Tuvo que aprender cómo vivir sin el esposo. Toda la tramitología ella la enfrentó. Aprendió cómo vivir sin el esposo cuando dependía completamente de él. Hace unos días prediqué acerca de tener cuidado con esos temas, de no ser sobreprotectores ni sobreprotectores los maridos. Ella aprendió cómo enfrentar su tiempo y momento con 3 hijos. Ella determinó no darse por vencida porque tenía una fe que superaba las circunstancias, no las negaba. Una mujer que sabía exactamente en quién confiaba y de quién dependía. Ella libró la batalla
de tener a 3 hijos y ahora decir, ¿qué voy a hacer? Pero ella determinó continuar adelante. Ella no renunció a su propósito de ser mamá. No buscó otras opciones. Ella decidió dedicarse por completo a educar, enseñar e instruir a sus hijos para un futuro mejor. En otras palabras, ella no tuvo temor de enfrentar un mañana aun cuando no había empleos, cuando no había una abundancia financiera, cuando no existían apoyos del Estado, y menos una viuda con 3 hijos, ¿dónde conseguir trabajo? ¿Te estás dando cuenta entonces dónde estaba viviendo Zeruya? En una condición en la que la gran mayoría de nosotros probablemente yo hubiéramos ido a tocar la puerta a otro lugar. Pero ella precisamente, una mujer llena de capacidades, de talentos y habilidades para poder lograr ver a sus hijos llegar a la meta. Zeruya les enseñó a sus hijos a no renunciar a su presente, a no renunciar a su futuro, sino antes escribir la historia en su momento y en su tiempo, bajo la adversidad, bajo las circunstancias críticas, e ir adelante. La ausencia de un padre no limitó a Zeruya de hacer su labor. La ausencia de un proveedor no limitó a esta mujer a continuar adelante. La ausencia de recursos financieros no representaron renunciar a su labor y llamado. Por el contrario, su esfuerzo, su entrega y dedicación se convirtieron en la naturaleza, esencia, identidad que sus hijos tomaron y aprendieron para saber qué hacer y cómo hacer cuando la vida te confronta. Por eso cuando tenemos padres sobreprotectores, esposos sobreprotectores, tenemos un gran problema. Porque la adversidad puede acontecer en cualquier instante. Y la pregunta es, ¿hicimos lo correcto para preparar a nuestros hijos para dar en el blanco cuando no estemos? ¿O nuestra esposa, el esposo, dará en el blanco cuando no estemos? Qué importante. Y me impacta la vida de Zeruya. Porque lo que una mamá es lo que va a trascender en la vida de sus hijos. Una mamá no puede dar lo que no tiene. Un papá no puede ser lo que no es. Así que Zeruya entonces nos revela una gran cantidad de cualidades, de características que la definen, aún sin mencionarse en la Biblia una palabra. Nunca vas a encontrar una palabra de Zeruya escrita en la Biblia. Nunca vas a encontrar una hazaña que pudiera haberse escrito a favor de ella, no. Porque sus hijos fueron los que escribieron la historia por ser lo que fueron, por lo que representaron, hicieron, y las grandes victorias que escribieron por y como resultado de tener una madre responsable. Una madre que no se quejó, sino que antes todo cuanto estaba enfrentando lo llevaba delante de Dios. Qué importante que los hijos puedan ver que somos débiles, vulnerables, pero cuando vamos a aquel que todo le es posible, es quien levanta nuestra cabeza y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que, mujeres, este es un buen tema y espero compartirlo en su totalidad y no dejarlo para una segunda parte, porque es muy demandante la vida de Zeruya. Pero ¿qué cualidades tenía para poder instruir a sus hijos? Alguien dice que tener 3 hijos es más difícil que 3 hijas. Es igual. Es igual. En su diferente momento, pero todo es la misma responsabilidad de entrega y preparación. Que sea diferente el temperamento es otra cosa, pero la responsabilidad es la misma. Bueno, para los que tienen hijos y luego hijas, no, es que no tuviste hijos, pero tuve hijas. Tú no tuviste hijas. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que darnos cuenta que ese es el punto. Mientras buscas Proverbios 31:10, yo creo que Salomón estaba escribiendo pensando en quién pudiera ser, y Lemuel, que era el trascendente, es quien escribe acerca de una mujer al respecto. Dice esta palabra
Mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? ¿Qué tendría Zeruya de virtudes que pudiéramos entonces hablar? Y aquí es donde está la gran aventura de Zeruya. ¿Cómo definimos virtud? ¿Cómo podemos decir que es una virtud? La virtud no se obtiene por orar, señoras, porque todo lo queremos espiritualizar y un varón virtuoso, Señor, no lo logras por orar. Hay cosas que se obtienen orando y otras cosas es por desarrollo, adquisición, trabajo, esfuerzo, entrega. Y una virtud es el resultado de una adquisición que se va depurando cada día. Son características que definen a alguien que no se conforma con solo intentar, sino la característica de las virtudes es un ascenso en su desarrollo hasta llegar a una excelencia moral. Escúchame bien. A eso se llama virtud. Cuando escuches la palabra virtud, estás hablando que es un estilo de vida característico donde operan de una manera natural todas las virtudes como resultado de haberse preparado, desarrollado e invertido para alcanzar ese nivel. Por eso cuando yo escucho a alguien que, ay, qué virtuoso, yo digo, no puede ser. O confunden los términos o no los conocen. O quieren halagar a alguien cuando dicen, qué virtuoso eres. ¿Te das cuenta? Zeruya tenía cualidades que había aprendido, que las adquirió a lo largo de su niñez, de escuchar a su papá, que por cierto, ¿sabes quién era hermano de Zeruya? El rey David. Ella era mayor que David. Así que ella no vivió en los lujos. A ella le tocaron los tiempos de las vacas flacas, los tiempos de crisis, los tiempos de persecución, los tiempos de guerra. Por lo tanto, las virtudes de Zeruya se desarrollaron bajo adversidades, bajo tiempos críticos, donde las lágrimas, donde la oración se mezclaban de día y de noche. Pero ella fue una mujer que aprendió que el valor es imprescindible para enfrentar la vida. No es rehuir, es enfrentar con valor la vida. Ella aprendió que la vida se necesita determinación. Es continuar por encima del cansancio, por encima de la adversidad, por encima de la oposición, y es determinar llegar a la meta a la cual necesitas llegar. No es opcional, no es optativa. Por eso sus hijos, cuando tú leas la Biblia y encuentres Joab, Abisai y Asael, vas a encontrar hombres que sobresalieron por encima de su entorno. Pero no tenemos la tendencia, es que Dios los privilegió. No. Ellos tenían todo en contra, pero cuando a veces estamos todo en contra es cuando surge lo mejor de nosotros. Es cuando puede surgir entonces lo que verdaderamente hay ahí. Zeruya les enseñó fidelidad. Fidelidad para con Dios primeramente. Fidelidad para consigo mismos. Les enseñó cómo mantener una lealtad inquebrantable. Palabras que quizás hoy ya solo son palabras, pero son las cualidades que nosotros necesitamos desarrollar en nuestros hijos. Nosotros necesitamos propiciar en todos ellos características que definan su presente y escriban la historia para su futuro. Hijos que puedan representar, ser el espejo en su propio carácter e identidad, la esencia que los formó, los forjó, que les dio la libertad y la oportunidad de externar y expresar lo que vivía dentro de ellos. Es lo que tú vas a ver en estos tres hombres. Espero que leas estos libros de Samuel, Crónicas, y te van a dar entonces todo el panorama de quién eran estos tres hombres. Por eso mencioné que los padres son conocidos por las acciones, la conducta y los hechos de sus hijos. La inversión de los padres va a definir en el presente
lo que sus hijos en el día de mañana, cuando adquieran su madurez, lo van a declarar, lo van a establecer. No es lo que les decimos, es lo que vieron en nosotros hacer. Zerulla no solo fue una mujer que tenía la capacidad para hablar, sino que sus acciones se encontraban en armonía con sus acciones, sus palabras, su instrucción. Los hijos escuchaban y veían. Los hijos entendieron que una mujer como Zerulla, viuda, joven, fue capaz de mantenerse en la línea. Les enseñó cómo mantener el enfoque en lo que ellos necesitaban lograr. El enfoque de Zerulla fue llevar a sus hijos a la edad adulta a la victoria. Fíjate bien. Les enseñó a tener metas. No les hizo la vida fácil. Zerulla les ayudó a desarrollar todas sus capacidades y habilidades desde su niñez. Una mujer virtuosa. Y puedo decirte, estudiar sobre ella me llevó semanas, porque no hay nada escrito de ella. Entonces tienes que buscar en cada libro, estar extrayendo aspectos del carácter de sus hijos que reflejaron entonces qué clase de mujer fue Zerulla. Porque los hechos heroicos de sus hijos solo estaban mostrando, solo estaban revelando la calidad de estructura educacional que en su casa tuvieron. La educación fundamental de la vida de estos tres niños fue bajo la tutela, el mando, la enseñanza de su mamá. No había escuelas formales como hoy. Ella les enseñó cómo desarrollarse en la vida. No coartó sus libertades, no limitó sus aspiraciones. Antes les instruyó para extraer lo mejor de ellos, aprender a desarrollar todo su potencial para conducirlo y alcanzar todo cuanto pudieran lograr. Eso es lo que impacta de Zerulla. Una mujer que viviendo como viuda, su propósito fundamental fue llevar a sus hijos hasta llegar a la meta que fue ser los mejores de su tiempo y momento. Aún estos niños empezaron a darse cuenta que su mamá era vulnerable, pero que tenía una confianza plena y donde ellos escuchaban historias bíblicas como resultado de la educación religiosa que obtuvo Zerulla en casa. Por eso ves a Rey David también, que desde jovencito amaba a Dios. ¿Por qué? Porque la educación de unos padres trasciende. Lo que hacemos o dejamos de hacer se verá reflejado el día de mañana en la vida de los hijos. Y los hijos van a hacer entonces lo que nosotros tengamos. ¿Qué hizo entonces Zerulla con sus hijos? El mismo Proverbios 22:6 es un texto que tú puedes aprenderte de memoria. Ella aprovechó justo los tiempos y momentos. Este verso dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjate bien, la Biblia nos dice cuál debe ser la metodología pedagógica de cómo, dónde y cuándo invertir en el estudio, en la enseñanza, en la preparación de los hijos. No es cuando están adolescentes ni adultos. Es la inversión más impactante cuando son niños. Porque no es solo lo que decimos, es lo que modelamos con nuestras acciones, lo que ellos van a ir desarrollando, aprendiendo, captando. Y los eruditos en educación señalan que los primeros años son los vitales para el desarrollo del carácter, para mantener esas imágenes vivas dentro de ellos mismos acerca de los modelos que se tienen. Zerulla no conocía todavía ese texto, pero ella sí había aprendido en su propia vida y en su propio hogar con sus padres que ser instruido en los caminos de Dios representaba la más grande riqueza que pudiera tener.
No había riqueza económica, había estrechez, pero había una riqueza de fe, de confianza, de descansar en Dios y saber que tarde o temprano Dios levantaría su cabeza, porque todo lo que tú y yo sembramos cosecharemos. Ella tenía esa certeza. No puedo decir que es una de mis heroínas, pero casi, casi. Porque todo lo tenía en contra. Todo absolutamente estaba en su contra de Zeruya, mas nunca renunció, nunca se dio por vencida. Y estoy seguro que le faltaban las fuerzas. Estoy seguro que hubo noches que no durmió, donde sus lágrimas fueron su pan, fueron su dolor. Pero estoy seguro que en medio de toda esa agonía pudo decir: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi libertador, tú eres mi proveedor, tú eres mi luz, tú eres quien levanta mi vida. ¿Qué diferencia? Es esa clase de familias que necesitamos forjar. Familias con principios, con valores, con decisiones. Los padres ven lo que los hijos no alcanzan a percibir. Y en ocasiones somos tan tolerantes que olvidamos que estamos robándole su futuro por simplemente ceder a algunas pretensiones actuales, cuando debemos mantener adelante. Uno de los aspectos de Zeruya fue no coartar su libertad, pero ayudarles a desarrollar todo su potencial. Y permíteme decir, estos tres hombres llegaron a ser los valientes de David. Llegaron al éxito y no fueron promovidos por un nepotismo político, porque su tío era el rey. Ellos llegaron ahí por mérito propio. Y ese es el gran regalo de toda madre, saber que lo invertido, sus hijos van a llegar un día a alcanzar una posición, no por ser compadres, no porque alguien les confirió algo, sino porque son capaces y pagaron el precio para llegar a ese lugar. El tiempo. ¿Qué mujer? Yo espero que, bueno, no vas a leer nada de ella. Te iba a decir, espero que leas, pero no lo vas a encontrar. Es lo que necesitas extraer de saber. Y un algo antes de tomar un punto final. Lo que vas a aprender, como yo lo aprendí de Zeruya, es lo siguiente. Zeruya los impulsó a superar sus límites. Escucha bien. Los instruyó a no ser conformistas, a no cruzar los brazos, a no dar por asentado que la vida le va a dar algo. Ellos fueron preparados en un tiempo de crisis, de adversidad, donde la fe y la guerra se convertían en un binomio inseparable. Y Zeruya les enseñó a no aceptar que los límites de otros representaban sus límites. Por el contrario, les enseñó a enfrentar adversarios, a superar su presente, a superar las circunstancias que estaban ahí. Voy a darte 2, 3 ejemplos nada más de ellos. Un buen día, el rey David, que era un hábil guerrero, un poderoso guerrero, que había derrotado a Goliat, el gigante, recordarás. Pero un buen día, otro gigante llamado Isboset lo derrotó y estaba a punto de asesinarlo. Pero aparece Abisai y Abisai derrota a ese gigante y lo aniquila. Y ese día le dijeron a David: nunca más vas a salir a la guerra ya. Pero después encontrarás en este mismo de Samuel, capítulo 27, vas a encontrar otra historia. Un buen día Abisai se enfrentó a 300 hombres. ¿Qué los hizo diferentes de los demás? ¿Qué cambió su vida? ¿Cuál fue la motivación que hizo posible que estos hombres superaran todo su entorno? Llegaron a ser los más importantes comandantes del ejército de David. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál era la condición de los que estaban bajo el mando de ellos al mando que ellos ocupaban? ¿Cuál era la diferencia? Que en ocasiones los tiempos de adversidades se pueden presentar oportunidades.
la madre, Zeruya, fue el pilar, aún sin marido, aún sin tener una aportación financiera, aún sin tener un amado que pudiera alentarle. Ella determinó vivir por encima de sus circunstancias y enfocarse para llevar a sus hijos a la victoria. Joab, el comandante supremo de las fuerzas de David. Solo te voy a dar un dato. Nunca perdió una batalla. Escúchame bien. Nunca perdió una batalla. El estratega más grande de Israel en todos los tiempos, Joab. ¿Cómo desarrolló esas capacidades? Por la mamá que tenía. Su mamá les enseñó a mirar más allá del presente, a no ser conformistas, a no adjudicarle a los tiempos y circunstancias las limitantes. Tú y yo podemos tener limitaciones, quizás edad, nos haga falta algo, pero eso no será una limitante para continuar adelante. Zeruya es la mujer modelo de una madre que experimentó un dolor, que experimentó la pérdida de su esposo a una edad muy joven, pero que decidió por encima de todas las cosas convertirse en el llamado al cual ella había decidido cuando aceptó ser esposa de este hombre. Y cuando vinieron esos hijos, ella decidió entonces enfrentar su presente y darlo todo por ver a sus hijos llegar a la cima, a la victoria. Por eso en el libro de Proverbios dice: y sus hijos le llamarán bienaventurada. ¡Qué mujer Zeruya! Pero recuerda su nombre, no Sarbia. No entiendo por qué los escritores pusieron Sarbia. No hay una traducción de ese nombre. Pero cuando escuchas su nombre en hebreo, Zeruya, es cuando entonces adviertes que su nombre para todo hijo representaba el bálsamo, donde los hijos van a buscar ayuda, fortaleza, donde serán alentados a continuar, pero retados a desarrollar toda su capacidad y talento. Estos tres hombres fueron los que encabezaban la lista de valientes de David. Los padres somos conocidos por la conducta, estilo de vida, logros de nuestros hijos. Zeruya es reconocida por lo que sus hijos hicieron, aun cuando no se menciona una palabra de ella, haciendo, desarrollando, predicando, absolutamente nada. No vas a encontrar nada escrito de Zeruya en relación con una declaración, pero sus hechos son los que hablan más que 1000 volúmenes. Tan es así que después de tantos siglos, hoy tú y yo estamos aprendiendo de una mujer valiente, dedicada, una mujer de fe, una mujer con valor, que no se rindió a sus circunstancias, que no permitió que las lágrimas empañaran su futuro. Se limpió las lágrimas y dijo: en el nombre del Señor, vamos adelante. Qué tremendo. Y una lección para concluir. Una clase de mujer que a los hombres también nos enseña lo siguiente: sus decisiones y acciones fueron tomadas por convicciones, no por emociones. Escucha bien. Sus decisiones y acciones fueron tomadas por convicciones, por lo que él era, ella creía, desarrollaba su fe, su confianza, y no por las condiciones que su corazón decía. Esa es la gran enseñanza para nosotros, para las mujeres, un modelo de una mamá que pasó lo indecible, y no me imagino que ha de ser terrible a esa condición, quedar viuda con 3 hijos, pero aprendió a desarrollar en medio de sus adversidades, y eso la forjó para ser la mamá que el día de hoy tú y yo estamos escuchando. Y para nosotros varones, enseñarnos que la queja no debe formar parte de nuestra vida, que no tengamos que decir: es que no, es que si puedo. En el nombre del Señor podremos. El valor, la lealtad, la fidelidad, el compromiso
Estos 3 hombres fueron superiores en todo, porque fueron capaces de evidenciar en su propia esencia, naturaleza, una identidad que los marcó. Y cada vez que leas vas a escuchar lo siguiente: los hijos de Sarbia. En otras palabras, los hijos de Zeruya. Espero que un buen día nosotros podamos sentirnos orgullosos cuando alguien te diga: ah, eres hijo de esta persona. Y tú vas a decir: gracias Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y esta es una buena ocasión para dar gracias a Dios por nuestros hijos, que son un regalo del cielo, pero que tenemos una gran labor por desarrollar. No limitemos por tener ausencia de valor, de fe, de tiempo. Nuestros hijos pueden llegar a un nivel más alto de lo que nunca quizás hemos pensado, porque mientras les instruyamos en el camino de Dios y ellos puedan darse cuenta que nosotros, aun cuando tengamos circunstancias, conflictos y adversidades, y vamos a Dios para exponer todas nuestras circunstancias, Dios levanta nuestra cabeza y nuestros hijos van a saber que es posible vivir con fe en medio de un tiempo de lucha como vivieron estos 3, pero llegaron a remontar todo su presente para escribir una historia hasta el día de hoy. Gracias Dios. Así que vamos a dar gracias por las mamás. Yo crecí sin mamá, así que la mamá más cerca que tuve fue mi hermana mayor y mi esposa posteriormente, ¿no? Por eso me extraña que siendo hijos en ocasiones no valoren a su mamá, no valoren sus padres. Tienen un regalo inmerecido, que no saben lo que es no tenerla. El día que no la tengan, ese día van a decir: perdí el tiempo, perdí el tiempo. Así que hoy es un buen día para dar gracias a Dios por las mamás, gracias a Dios por nuestros hijos, que el Señor nos permita verles cada día, ir superando, escalando, subiendo la montaña, llegando a la cima, y tú y yo alentándoles: vamos, vamos, no te quedes, no renuncies, no seas perezoso, no seas negligente, ve adelante, no seas conformista, no cruces los brazos. Tienes el potencial para llegar más allá de lo que esa línea declara. Wow, qué tremendo, ¿eh? Es de mis favoritas, Zeruya, desde el día que descubrí quién era ella. ¿Y cuántos personajes en la Biblia están que todavía no alcanzamos a descubrir? ¿Cómo llegó el rey David a alcanzar esa posición enorme? Solo para concluir, Dios lo llamó, sí. Ahí es donde tú te puedes quedar, pero déjame decirte, ninguno que no tuviera personas fieles, leales, dispuestas, llegará al lugar donde estaba. Qué tremendo. David era la cara de quienes estaban detrás haciendo posible. Joab, Abisaí y Asael escribieron la historia de los grandes triunfos de David. Joab ganó y sitió Jerusalén. Y sabes que la pudo tomar porque él tenía ya todo en sus manos. Él era prácticamente quien derrotó a todos los habitantes ahí y a todo su ejército. Pero ¿sabes qué hizo Joab? Aprendió la lealtad. Él pudo adjudicarse el triunfo, pero no, se abstuvo y envió a decirle a David: ya está lista la ciudad, ven y entra como el triunfador. ¿Te das cuenta? La lealtad, la fidelidad. Por eso a veces me vas a escuchar decir que la lealtad al Señor es superior a la amistad. La lealtad al Señor es superior a la amistad. Wow. Zeruya. Qué difícil ponerle a una hija Zeruya por el contexto que tenemos, ¿no? Pero Zeruya es como decir la clase de mujer que escribe una historia capaz de trascender las generaciones.
Zeruya no habló una palabra que tengamos registrada, pero escribió una historia que forjó generaciones. Mamás, ustedes son llamadas a eso. Dios les ha dado todo lo que necesitan. Vamos adelante. Vamos a orar por las damas, por las mamás. ¿Por qué no se ponen de pies, mamás, por favor? Yo no tuve mamá, pero puedo decir que hoy comprendo mucho más de lo que es no solo una figura, sino la protagonista de un presente y de un mañana, de mujeres que todo lo dan, lo enfrentan, mujeres que son capaces de renunciar a sus propios sueños para alcanzar la de sus hijos, mujeres que pagan el precio para seguir adelante. Vamos a orar. Ponte ahí con tu mamá. Excelente. Gracias. Por favor, algunos que estén ahí, acérquense para orar por las mamás, por favor. Ven, preciosa, vamos a orar por las mamás. Y aunque no eres mi mamá, bueno, no lo puedo negar, lo mencioné, ¿no? Así que vamos a dar gracias. Padre, cuántas bondades le concedes al hombre, Señor. Casarse primeramente con una mujer que tiene un enorme potencial para lograr llegar a ser una mamá. Y agradecemos por cada una de quienes hoy, Señor, están cumpliendo un propósito, un llamado de ser quienes enfrentan un presente instruyendo a sus hijos, invirtiendo su futuro aún, empeñándolo a favor de los suyos, llevándoles una fe, una conducta capaz de ser el ejemplo, el modelo que hace posible a los hijos adquirir conciencia y darse cuenta que la vida de una mamá es una figura importante en el desarrollo de cada uno de los hijos, imprimiéndoles fe, valor, determinación, fidelidad, compromiso. Y cuántas cualidades ahí, Señor, cuántas virtudes emanan como resultado de haberlas desarrollado las mamás, de modelarlas a lo largo de los años, día y noche, en cansancio, en enfermedad o en tiempos de reposo. Siempre están listas, dispuestas para dar un paso más. Señor, bendice a cada mamá, fuerzas nuevas, mi Dios, la capacidad de ver cada día con claridad para instruirnos, para enseñarnos, para darnos el consejo sabio, para reprendernos en el momento requerido, Señor, donde puedan darse cuenta que su reprensión es para forjarnos y conducirnos a un mejor mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por las mamás que hoy celebramos aquí en la congregación, como en todo lugar, a esas mujeres valientes que decidieron, Señor, tomar un lugar en el matrimonio, no por perder su identidad, no por ser minimizadas, sino porque en el rol del matrimonio ellas tienen un papel demasiado importante en la familia, Señor. Gracias por su dedicación y te damos la honra y la gloria por nuestros hijos. Gracias por ese regalo que nos sentimos orgullosos de ellos, mi Dios. Gracias por su vida, su entrega, dedicación, por su fe, por su servicio, Señor, y sobre todo por modelar día con día esas verdades adquiridas en el hogar donde tú eres su Señor y Salvador. Padre, te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Puedes darle un aplauso al Señor por eso.
mamá. Doy gracias por tu vida, mamá. Tú eres la mejor. No hay otra igual, cariñosa y amorosa. Le pido a Dios que siempre te dé felicidad. Amén, sí, Señor. Doy gracias Por tu vida, sí, Señor. tú eres la mejor. No hay otra igual, cariñosa y amorosa. Le pido a Dios que siempre te dé felicidad, te dé felicidad. Señor, te damos gracias por permitirnos reconocer la maternidad, entrega en precio a pagar, renunciar en ocasiones a su propio presente para invertirlo en el futuro de sus hijos. Y hoy, cuando miramos hacia atrás, podemos decir gracias por ese trabajo de amor, de entrega y pasión, por vernos crecer, madurar y llegar a la meta, Señor. Gracias por el privilegio hoy de celebrar en tu nombre a nuestras mamás y agradecer su esfuerzo, su entrega y alentarles a continuar sirviendo. Padre, bendice nuestra semana y agradecidos por el privilegio de reunirnos. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Salúdese, felicidades, mamás.